Vaya texto hemos leído esta mañana, ¿no? El concepto de este texto es que Dios no quiere las cosas con defectos, no quiere defectos. Quiere que nosotros nos ofrezcamos sin defecto y quiere que las ofrendas sean sin defecto. Es decir, es un Dios de perfección. Es un Dios exigente, cuidadoso hasta los detalles. Si no hubiera sido así, la vida hubiera sido imposible. Los que hemos estudiado la vida a través de esta carrera de biología, estudio de la vida, sabemos que son muy importantes los detalles y que todo tiene que ser perfecto hasta los detalles más pequeños. Si no, no camina la vida. Dios es un ser de éxito y todo lo que ha hecho ha tenido éxito. La naturaleza es un ejemplo porque es un ser de perfección que no quiere defectos. Es muy exigente. Así que vamos a hablar hoy de lo contrario que es Dios, de la imperfección. Y vamos a empezar esta mañana con un test. A ver qué les parece. ¿Qué cosas no te gustan de la naturaleza? Porque siempre que hablamos de la naturaleza, la hablamos desde el punto positivo. Pero no consideramos el aspecto negativo. ¿Y los tiene o no los tiene? ¿Qué cosas no te gustan de la naturaleza? ¿Qué quitarías? ¿Qué quitarías de la naturaleza? Yo tengo una lista. Yo quitaría los mosquitos, las moscas, las arañas, las cucarachas. Si me oyen los ecólogos, me matan, oye. Dicen, no sé en qué universidad has estudiado tu biología, porque todos los animalitos hacen falta. Porque si quitamos aquí, eso lo hemos hecho los seres humanos. En algunos ecosistemas hemos quitado aquello que nos molesta y nos sobra. E incluso hemos añadido lo que creemos que falta. ¿Qué echas en falta? ¿Qué pondrías? Los seres humanos lo hemos hecho. En algunos ecosistemas hemos introducido especies que no son propias del ecosistema porque pensamos que ese ecosistema le está faltando esto y aquello. O sea, nosotros somos conscientes de que hay cosas de la naturaleza que nos molestan y hay cosas de la naturaleza que echamos en falta. Yo siempre he dicho que una de las primeras cosas que voy a hacer en la Tierra Nueva es tener una conversación con Noé. Y voy a decir, mira, escucha una cosa, vamos a ver. Tú estuviste un año en el arca, ¿verdad? No sé cuánto trabajo tenías que hacer en el arca, supongo que eso sería complicadito, porque había muchos animales que cuidar y bueno. Pero tú tuviste un montón de tiempo, ¿cómo es que no te cargaste a los mosquitos, las arañas y las cucarachas? Porque yo no sé cuántas parejas entraron de estos animalitos, porque, en fin, no creo que entraran 2 mosquitos, nada más. Pero si entraron una pareja de arañas o de mosquitos, cucarachas, lo tenías bien fácil. Y nos hubieras hecho un favor a la humanidad que no veas. Lo que hemos sufrido con esos animalitos y lo fácil que lo tenías en el arca. Yo no sé si Noé en el arca se encontraba alguna araña, algún mosquito y los mató, no sabemos qué pasó ahí, ¿no? Pero qué bueno hubiera sido que hubiera aprovechado esos momentos para pensando un poquito en nosotros, ¿no? En los que íbamos a descender de ahí. Está claro que hay cosas de la naturaleza que no nos gustan, que nos hacen daño. Los escorpiones que tienen veneno, hay escorpiones que son mortales, hay serpientes que son mortales, hay mosquitos que transmiten enfermedades, algunas de las cuales son mortales. Evidentemente hay cosas de la naturaleza que no nos gustan y eso tiene un nombre, disteleología. Vaya nombrecitos, ¿no?, que los científicos a veces inventamos. La disteleología es la imperfección, aquellas cosas en la naturaleza que nos parecen que no están bien hechas.
Y como somos seres inteligentes, el ser humano, una de las características que lo diferencia muchísimo de los animales es su alto nivel de inteligencia. Entonces nosotros, al evaluar la naturaleza, hay cosas que no nos gustan y nos parecen que no están del todo bien o que se podrían mejorar. Así que la disteleología sería el diseño subóptimo. Por ejemplo, el mal diseño, es decir, estructuras que parecen que están mal hechas o al menos que se podrían mejorar. Y el diseño del mal, es decir, el problema del mal en la naturaleza, sufrimiento, muerte, lucha, destrucción, crueldad, que hay de eso bien servido en la naturaleza. Y evidentemente un sábado por la mañana, cuando ponemos una lámina de la naturaleza para ilustrar un versículo bíblico, no ponemos un león clavándole los colmillos al cuello a una gacela y chorreando la sangre por la boca. O una araña en el momento que se lanza contra su presa y la agarra y la atrapa para comérsela. Esas son escenas que no nos gustan, no las ponemos, cerramos los ojos. Pues bien, en una naturaleza profunda no podemos dejar de mirar también eso. Hay que mirar toda la naturaleza y eso había que crear un espacio para considerarlo y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos con el mal diseño. En las discusiones sobre diseño inteligente, llevamos ya unos días hablando de diseño inteligente, en las discusiones sobre el diseño inteligente, ninguna objeción por parte de los evolucionistas se repite con mayor frecuencia que el argumento de la imperfección. Además se llama así, el argumento de la imperfección. Por eso he puesto el título del tema de esta mañana de esa manera. Ningún diseñador, dicen los evolucionistas, lo habría hecho así. De acuerdo, vamos a suponer que hay un diseñador. Ustedes están hablando de complejidad y que la naturaleza evidencia de que hay un creador. Bueno, vamos a suponer que hay un creador. Pero qué chapucero es ese creador, porque está la naturaleza cargada de defectos. Hay muchísimas cosas que debían de ser diferentes. Y entonces empieza la lista. Se enumera algún defecto en X, por ejemplo en un sistema molecular o en un órgano, y luego se afirma que cualquier diseñador inteligente que lo hubiera planificado, lo hubiera pensado y lo hubiera creado, con una mentalidad de orden, que hablamos el otro día, nunca hubiera producido X, es decir, nunca hubiera hecho esa estructura así. Dios, ya que hablan de Dios, no lo hubiera hecho de esta manera, porque si ustedes dicen que Dios es tan sabio y tan inteligente, ¿cómo se le puede ocurrir hacer eso así? Porque no, un ser humano no lo hubiera hecho así. Por ejemplo, los ejemplos valen siempre más que las palabras. Como dice el refrán, ¿no? Un ejemplo vale más que 1000 palabras. Ningún diseñador, miren lo que dicen, estos son textos de evolucionistas. Alcanzan a ver el pescado, ¿no? Es un lenguado. No sé si acá se le llama de otra manera. Ese pez tiene los dos ojos en un lado. Normalmente los peces son simétricos. En la mayoría de las especies hay simetría. Bueno, pues los peces suelen tener un ojo en cada lado, dentro de la simetría. El lenguado tiene los dos ojos en el mismo lado. Y ahí tiene la fotografía, espero que se pueda estar viendo bien. Y entonces dicen, ningún diseñador sensible podría haber concebido tal monstruosidad si se le permitiera crear el lenguado en una tabla de dibujo. Es decir, si nos fuéramos a una escuela de arte y diseño y tuviéramos que alguien tuviera que diseñar un lenguado, no se le ocurriría poner los dos ojos al mismo lado, porque crearía una asimetría que no es natural. Eso no es lógico. Así que ahí hay un defecto. ¿Cómo se le puede haber ocurrido al creador poner los dos ojos del lenguado en un lado? El caso de la ballena, o el caso de la serpiente que tenéis abajo. Los órganos vestigiales desempeñan un papel protagónico en este argumento de la imperfección. ¿Por qué? Porque ahí tienen a la ballena, que es un mamífero, pero tiene forma de pez, vive en el agua, como saben, y las patas anteriores, y las patas anteriores las ven que parecen
aletas, pero tienen los mismos huesos que tienen sus extremidades anteriores o las mías. Tienen su húmero, su cúbito irradio, tienen varios huesecitos que hacen, digamos, de muñeca, y después tienen las falanges con los dedos y demás. Solo que todo eso está unido formando una aleta, y entonces no se ve que tiene la estructura típica de una pata de un mamífero. Pero atrás tiene unos pequeños huesecillos que para los científicos evolucionistas son los restos de la cintura pelviana que tenía el animal cuando era mamífero y caminaba a 4 patas por la tierra. Según la teoría de la evolución, las ballenas eran mamíferos que regresaron al agua y adquirieron con el paso del tiempo la forma finalmente de un pez, esa forma fusiforme típica de los animales que viven en el agua. Entonces, si ustedes lo analizan, ven que hay un poquito de isquión, queda algo de fémur, también algo de pelvis, es decir, restos óseos de cuando ahí había una extremidad. Entonces los evolucionistas nos dicen, a los del diseño inteligente o a los creacionistas, dicen, bueno, eso es un órgano vestigial, eso desde el punto de vista evolutivo tiene sentido, pero desde el punto de vista de un diseñador, ¿qué hace eso ahí? Porque si eso no cumple ninguna función, como no parece que la cumpla, porque ahí no hay ninguna extremidades, ni la ballena las necesita, entonces ¿qué hacen esos huesecitos ahí? Si un creador elimina las patas traseras, pues las elimina, no deja esos restos. Abajo es de serpiente una cosa parecida. Las serpientes ustedes saben que no tienen patas, pero según la teoría de la evolución tuvieron patas y las fueron perdiendo hasta quedarse el cuerpo cilíndrico alargado típico de las serpientes. En la pitón, que es el ejemplo que estoy poniendo ahí, queda en la cintura pelviana también, como la ballena, quedan restos de unos huesecitos de cuando ahí tenían patas, según la interpretación evolucionista. Entonces los órganos vestigiales son eso, son partes del cuerpo que no tienen función y que para la teoría de la evolución tienen una explicación, porque son los restos que quedan todavía de cuando el animal evolucionó de una manera, de una estructura a otra, pero que son difíciles de explicar para los creacionistas que pensamos que Dios diseña a los seres vivos y los diseña de la manera más óptima. Miren, en el caso del ser humano sí hay órganos vestigiales. He puesto 9, como podría haber puesto bastantes más. Las amígdalas, ¿para qué queremos las amígdalas? Que nos dan muchos problemas. El apéndice vermicular, con las complicaciones que nos trae. Los músculos segmentados del abdomen. Eso está bien cuando éramos gusanos, según la teoría de la evolución, pero ahora ¿para qué queremos esos músculos segmentados? Estoy haciendo una interpretación evolucionista de cómo lo ven los evolucionistas de estos órganos. El pelo corporal dentro del ser humano tiene sentido en otras especies, pero no en nosotros. Los dientes caninos, pezones en el hombre, vaya tontería, si no vamos a dar leche nunca, ni vamos a dar de mamar a ninguna criatura. Entonces, ¿qué hacen los pezones en el hombre ahí? Esos son órganos vestigiales. Un diseñador no le haría al hombre pezones, porque no los va a necesitar, no tiene ninguna utilidad. Vértebras coxígeas de la cola. La columna vertebral termina en una puntita. Entonces, para los evolucionistas es el resto de la cola, del rabo que teníamos cuando andábamos por los árboles. Aunque a veces veo alguno todavía que anda por los árboles, pero no sabemos por qué es lo que hizo que le impulsó a subirse a un árbol, ¿no? Bueno, algunas reminiscencias, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace esa punta de la columna vertebral ahí? La teoría de la evolución la puede explicar, pero un creacionista, ¿cómo explica eso? Músculos para mover las orejas. Ustedes saben que los mamíferos son el único grupo de animales que tienen orejas. Ustedes piensen en las aves, reptiles, peces, no tienen orejas. Es una estructura propia de un mamífero, la oreja, y nosotros tenemos orejas. La mayoría de los mamíferos mueven muy bien las orejas. Miren, un gato, un perro, una gacela, cómo ven las orejas para atrás, para adelante. Incluso pueden tener una oreja para aquí y la otra oreja para allá. Así pueden estar captando sonidos que vienen del frente o de detrás. Bueno, pues nosotros tenemos todo un sistema muscular para mover las orejas. Y sería una maravilla para poder saber lo que están diciendo a nuestra espalda. Y nosotros no tenemos más remedio que girar el cuello lo que podemos con disimulo para que el de atrás no entienda que estoy tratando de captar lo que están diciendo, ¿no?
Bueno, pues tenemos todo un sistema muscular para mover las orejas y casi nadie sabemos hacerlo. Digo casi porque yo he visto gente que mueve las orejas. Cuando yo he explicado en clases de antropología y demás un tema como este, siempre me encuentro a alguien de la clase que mueve las orejas. Y es interesante, da sensación, pero podemos mover las orejas, solo que nuestros padres no nos han enseñado porque ellos tampoco saben y nos hemos olvidado de cómo se mueven las orejas. Pero como mamíferos tenemos músculos y podemos mover las orejas. Y yo lo he visto, yo no lo puedo hacer, si no haríamos el numerito ahora adelante. Bueno, las muelas del juicio. ¿Para qué queremos esas muelas, dichosas muelas que nos traen de cráneo? ¿Y para qué? ¿Nos complican la existencia? Bueno, entonces todo eso son ejemplos de órganos vestigiales en el ser humano. Bueno, la explicación evolucionista es muy sencilla. Si los animales están cambiando y desarrollando nuevas estructuras corporales a través de la macroevolución, algunas estructuras se volverán superfluas y desaparecerán lentamente. Durante este proceso, los animales pueden conservar un remanente o vestigio de la antigua estructura, de forma que a ellos los órganos vestigiales es un buen argumento a favor de la evolución. A finales del siglo XIX, los científicos tenían una lista de más de 80 órganos vestigiales solo para el grupo de los mamíferos. Esta lista ingenua incluía estructuras importantes tales como la glándula tiroides. Imagínense, sobre todo los que son de medicina, el área de las ciencias de la salud. Miren, la glándula tiroides era considerada como un órgano vestigial. No se sabía qué hacía ahí, para qué era, y desde luego no servía para nada. El timo, la pituitaria, la famosa glándula hipófisis, el lóbulo olfativo del cerebro, el mismísimo oído medio. Se pensaba que eso eran órganos superficiales, vestigiales, que eran un vestigio de cuando éramos animales, ¿no? Bueno. La gente consideraba que estos órganos eran vestigiales porque no sabían cuál era su propósito. Aquí está el asunto. Desde entonces hemos descubierto que estos órganos, y los que son del área de la salud lo saben bien, más que nadie, estos órganos cumplen importantes funciones y ciertamente no son vestigiales. De manera que esa lista la hemos ido tachando. Teníamos una lista muy larga de órganos vestigiales y conforme la ciencia avanza y tenemos más conocimiento de la naturaleza, la lista se acorta, se acorta, se acorta. ¿Por qué? Porque estamos descubriendo que los tales órganos vestigiales resulta que tienen sus funciones y tienen su importancia. Algunas de ellas, como la hipófisis, por favor, tienen muchísima importancia. O sea que hay algunos de los de la lista que hicieron en el pasado que hemos descubierto que no solo tienen su función, sino que tienen una función realmente muy importante. Así que la lista de órganos vestigiales en realidad es un monumento a la ignorancia humana. ¿Sí? ¿Para qué sirve eso? Eso sobra. Un diseñador inteligente no lo hubiera puesto. Años después, bueno, verán, resulta que hemos descubierto que de órgano vestigial nada, eso cumple una función. Yo me acuerdo hace muy poquito, los enemigos del diseño inteligente hablaban del ADN basura. ¿Han oído hablar del ADN basura? Pues se habló muchísimo del ADN basura, es decir, la mayor parte del ADN es basura. ADN que contenga información, por lo tanto que sean capaces de generar, de producir proteínas, etcétera, son menos, bastantes menos. La mayor parte del ADN es basura. Eso demuestra la evolución del ADN y bla, 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 bla. Bueno, hoy día ya están apareciendo publicaciones muy serias que demuestran que de ADN basura, nada. Que no teníamos ni idea qué función hacía ahí y nos parecía que ese ADN sobraba. Ahora sabemos que está cumpliendo ese ADN sin información genética, está cumpliendo una función importante en la actividad del cromosoma. Este argumento, dicen los del diseño inteligente, Michael Behe, hemos hablado ya mucho de él. Miren lo que dice Michael Behe del argumento de la imperfección. Este argumento no es convincente. No haber descubierto el uso de una estructura no significa que ese uso no exista. ¿Está claro? El que no sepamos qué hace ahí esos huesecitos en la ballena o en la pitón no significa que no tengan ninguna función.
Y la demostración es que conforme va pasando el tiempo e investigamos más y más y más y vamos adquiriendo mayor conocimiento de la naturaleza y la vamos comprendiendo más, van desapareciendo las listas de órganos vestigiales. Miren lo que dice Dembski, William Dembski. Los órganos rudimentarios a los que más adelante se les encuentra que tienen una función son ejemplos que ocultan nuestra falta de conocimiento actual acerca de la función. Son bien claritos los del diseño inteligente, como ven. Lo tienen claro. Bueno, ¿y qué podemos decir del diseño del mal? ¿Qué significa el diseño del mal? Pues significa que ahí tienen una estructura de una serpiente y ahí hay una glándula venenosa y un diente, una especie de colmillo, que está muy bien hecho. Y que todas las células de la glándula del veneno son células que están muy bien diseñadas. Y ese animal tiene el aparato perfectamente diseñado, pero para matar. ¿Es el creador el que ha hecho esa estructura en la serpiente? Algunos dicen, no, eso tiene que haberlo hecho el diablo. Miren, el diablo no es creador, ¿sí? Eso ya lo he aprendido desde hace tiempo. El diablo es como uno de nosotros, es más listo, más inteligente, tiene más experiencia y por lo tanto conoce y sabe más cosas, ¿de acuerdo? Pero es una criatura. Y entonces en arreglo a sus capacidades y conocimientos hace, pero no es un creador, ¿sí? Así que esa estructura, lo siento mucho, yo creo que la hizo Dios. Y a lo mejor alguno dirá, pero ¿cómo puede ser que Dios haya diseñado una estructura para matar? ¿Cómo puede ser que haya dotado a las serpientes de un órgano tan nefasto para los otros seres vivos de la naturaleza? Vamos a reflexionar un poco en eso. Ahí tienen la araña, los quelíceros. Esos quelíceros de la araña comunican también con una glándula venenosa parecida a la serpiente. Y ahí tienen como una especie de aguijón, hueco por dentro, que entonces se clava en la víctima y le inyecta el veneno. Y esa estructura está muy bien hecha, la del quelícero en las arañas. Y aquí abajo tiene un escorpión, algo parecido. Como ven, es una estructura que se repite en varios seres vivos. Tienen una pata ahí debajo de un felino, que además es una maravilla de diseño, porque la uña es retráctil. Es decir, esa uña la puede esconder o sacar según se quiera. Imagínense que nuestra uña la pudiéramos esconder o sacar según la necesidad que tuviéramos de ella, ¿no? Pues está muy bien hecha esa estructura, pero caray, no sé si algún gato les ha pegado algún arañazo alguna vez, ¿eh? Los gatitos cuando quieren esconder las garras, que majos, ¿no? Qué bien, una maravilla, y caminan y silencio total, no notas que el animal está pasando, pero cuando el animal quiere y saca las garras, tremendo, ¿eh? Tremendo. En Libertador San Martín, allá en Argentina, había una gata cerca de la casa donde vivíamos que me encantaba, era mi heroína, porque llevaba a raya a todos los perros del barrio, a los perros. Los perros que eran ya del barrio ya la conocían, así que la respetaban, no se metían con ella. Pero lo gracioso es cuando aparecía un perro nuevo en el barrio, ¿no? Y no sabía quién era la tal gatita. Entonces a ella no le gustaba ir por las veredas, iba siempre por el centro de la calle, ¿no? Pero así con ese estilo, esa elegancia, ese orgullo, ¿no? Tipo de los felinos. Y entonces veías que aparecía un perro nuevo del barrio que no sabía quién era la gatita dichosa, encantadora, muy bonita ella. Y entonces veía un gato y decía, a divertirnos un ratito. Ya saben que el perro y el gato, ¿verdad? Una de las cosas que le encanta a los perros es ir detrás de un gato y asustarlo y que el gato se ponga lleno de miedo y demás. Así que eso lo vi desde mi ventana más de una vez. Allí aparecía el perro a meterse con la gata, ¿no? Ella ni se inmutaba, ni erizaba el pelo siquiera, sino dejaba esperar que viniera el perro. Lo esperaba, lo encaraba. El perro iba por ella, lo normal es que el gato echara a correr, es lo que suelen hacer cuando ven un perro. No, esta no.
Esta le plantaba cara, pero le plantaba cara tranquila, dueña de la situación. Se ponía cara al perro y lo dejaba que viniera. El perro ya con la carrera ya empezaba a disminuir la velocidad, pues decía, ¿no es normal que un gato no eche a correr? Así que si el perro era un poco inteligente, decía, aquí hay gato encerrado. Aquí algo pasa que no me las tengo todas. Este gato no corre. Y efectivamente, lo dejaba que se allegara y cuando la gata veía al perro a tiro, sacaba las uñas de la garra y le arrebaba un zarpazo al perro, que gritaba con toda su alma el perro, y decía, ahora entiendo por qué no corre. No tenía miedo a los perros esa gata. Y con qué aplomo y serenidad los esperaba. Y yo no vi nunca, no sé el final de esa gata cuál fue, pero bueno, era mi heroína del barrio porque no tenía miedo ni a nadie. Bueno, los felinos tienen eso, esas uñas retráctiles. Yo creo que han sido diseñadas por Dios, porque es una maravilla de diseño, pero no deja de ser un arma que puede dañar con ella. De hecho, es la herramienta de trabajo de los leones, por ejemplo, para cazar. Yo creo que eso es diseñado por Dios, me atrevo a decirlo. Puedo estar equivocado, pero yo creo que el diablo no es diseñador. La depredación, ¿cómo la explicamos, la depredación? Me encanta de Paul Kinghorn, es un teólogo, me encanta cómo define el asunto. Dice, el mundo biológico está tan lleno de belleza como de terror. El elegante leopardo que devora a la hermosa gacela. Miren qué texto, tan bien hecho. El elegante leopardo, la hermosa gacela, pero entre los dos está el mal. Y es que un animal se come al otro y por lo tanto lo tiene que matar. Ahí está el mal, en la muerte. La lucha de machos, en la naturaleza también la encontramos. Los machos peleamos. Hay que meter al ser humano. Es una semejanza con el mundo animal. ¿Sí? Esto lo siento un poquito. Igual que los hombres no entendemos de dar a luz o de la experiencia del embarazo, las mujeres no nos entienden a los hombres en esto. Nosotros somos competidores natos. De ahí el deporte. El deporte es una excusa para competir. Es una especie de reglas de juego para medirnos. Y eso lo ves desde los adolescentes. Los que somos educadores y hemos dado clases en secundaria, hemos dado clases en prepa y demás, hemos visto a los muchachos, lo que hacen los chicos y las chicas cuando tienen periodos de descanso, ¿no? El chico es competidor y busca la manera. Y si no hay un balón, una pelota, la arman con papel de la papelera y se hace ahí, y enseguida en una clase hay una portería, en la otra parte de la clase otra portería. Bueno, es decir, el hombre compite con otro hombre, le gusta medirse con otro hombre. En el mundo natural ocurre igual. Prácticamente en toda la naturaleza encuentran los machos compitiendo entre sí, por un territorio, por las hembras, etc. Entonces, en esa lucha aparece mucho mal, porque entraña un riesgo de heridas, incluso muerte en esos enfrentamientos. Ejemplo, en el ciervo de la isla de Rum, en Escocia, una parte de los machos en celo quedan heridos. Eso estamos hablando de un 23%, es casi la cuarta parte, es mucho. O muertos, un 6% en esos enfrentamientos. Y eso cada año. Evidentemente, esto no es un diseño de bien, estas conductas. Miren lo que decía el propio Charles Darwin. Es degradante que el creador de universos sin número haya dado origen mediante actos individuales de su voluntad a las miriadas de gusanos y parásitos rastreros. Que exista un grupo de animales que ponga sus huevos en las carnes y entrañas de otros seres vivos. Que haya animales que vivan con crueldad o incluso que se recreen en ella. Se está refiriendo al gato y al ratón. Porque Darwin dice, yo no sé cuál es la diversión del gato cuando juega con el ratón, ¿no? Porque está jugando con la vida del ratón. El ratón está asustadísimo, está tratando de salir de ahí como puede vivo.
Y el gato lo agarra, lo atonta y lo suelta y lo vuelve a soltar una y otra vez y a agarrar como jugando hasta que finalmente lo mata y se lo come, ¿no? Entonces, Darwin decía, yo no puedo entender que Dios haya diseñado la conducta del gato, esa conducta del gato, no puedo entenderla. Otra conducta que él no entendía. Hay unas avispas del grupo de los igneumónidos que tienen la costumbre de buscar una oruga de mariposa y pone los huevecitos en su carne. Y después de esos huevecitos salen unas larvas, y esas larvas se van comiendo a la oruga en vida. Pero lo hace con tan inteligencia que no la matan, la mantienen viva, es decir, se van comiendo órganos que no son vitales. Es como si esa larva se metiera en nuestro cuerpo y, yo qué sé, se cargara el bazo, se comiera uno de los 2 riñones nada más y cosas así. Es decir, ¿qué sabiduría la de esa larvita para saber qué tiene que comer y no, para que la oruga no se le muera? Entonces, Darwin decía, ¿cómo puedo creer yo en un Dios misericordioso, lleno de amor, que es capaz de diseñar esas cosas? Explicación evolucionista. El mundo de la vida abunda en comportamientos crueles. La competencia, la supervivencia del más apto, la ley de la jungla. El más hábil, el que mejor sabe arreglárselas, ese es el que sobrevive, a costa de los demás. Así que el comportamiento suele ser cruel, lo siento, así es la vida. No sé si se lo han dicho alguna vez. Bueno, vaya cosa, ¿no? Pero bueno. La imperfección, la disfunción, la crueldad del mundo vivo son difíciles de explicar. Miren cómo nos lo dicen los evolucionistas, si son el resultado del diseño de Dios. Así nos hablan los evolucionistas. ¿Cómo explicar todo eso desde un diseño inteligente? Atribuir estos a una actuación específica por parte del Creador equivale a blasfemia. Miren lo que dicen ellos mismos. Si ustedes se llenan la boca de diseño inteligente, tendrán que encajar todas estas imperfecciones. ¿Y cómo las explican? O seguimos explicándolas desde un diseñador inteligente, solo que ese diseñador inteligente no es un ser de amor como ustedes están proclamando, y es capaz de diseñar criaturas de este tipo. Así que dice, seguir hablando de diseño inteligente es aceptar que el Creador, pues tal vez no sea un Dios de amor, por lo tanto equivale a blasfemia, dice uno de los evolucionistas, Francisco Ayala. Hablamos de él el otro día. La teoría de la evolución es compatible con la fe cristiana. Miren lo que llegan a decir, mientras que el diseño inteligente no lo es. El mundo de la vida está lleno de imperfecciones, defectos, sufrimiento, crueldad. No me parece apropiado, dice este autor, atribuir los defectos, la miseria y la crueldad que predominan en el mundo viviente al diseño específico del Creador. Miren qué consejo nos dan a los creacionistas. La teoría de la evolución explica esta calamidad como consecuencia de la selección natural, proceso torpe y azaroso. Es decir, desde la selección natural, el mal en la naturaleza tiene sentido. Pero ¿cómo explicar el mal desde el diseño inteligente? El Dios de la revelación y la fe cristiana es un Dios de amor, misericordia y sabiduría. Hasta ellos son capaces de aceptarlo. Por eso orgullo, dice Ayala, este mismo autor de la diapositiva anterior, que la teoría de la evolución es compatible con la fe, mientras que el diseño inteligente no lo es. Miren cómo nos hablan, qué claritos. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? Vamos a ver si la Biblia nos puede ayudar. Vamos a ver si la Biblia nos puede ayudar, porque estamos en un atolladero. Porque tienen razón. O sea, el contraargumento de los evolucionistas para el diseño inteligente, el contraargumento de la imperfección es un buen argumento. No es un mal argumento. Hay argumentos muy superficiales, el de los órganos vestigiales no es un buen argumento, pero el del diseño del mal sí es un buen argumento. Por eso me lo he dejado para el final. Miren, cuando Dios hace la creación, la evalúa. El propio Creador la evalúa y la considera buena. Y vio Dios que la luz era buena. La distribución del agua la inicia el día 2, la termina el día 3, y el día 3 dice, y vio Dios que era bueno. Cuando crea las plantas eran buenas. Los astros,
los animales acuáticos y voladores, los animales terrestres y la especie humana, y al final lo evalúa en conjunto y dice que era bueno en gran manera. Así que Dios, cuando evalúa su obra creadora, la cataloga como muy buena. Entonces, vamos a ver si la Biblia nos ayuda un poquito más. Se ha leído esta mañana, que les habrá sorprendido el texto que hemos elegido, pero es para que ustedes vean cuál es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es que es un ser de perfección, que está en todos los detalles. Ninguno de tus descendientes ha leído, pero lo voy a volver a leer porque vale la pena en este momento. Ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto, y se han leído las listas de los defectos, ningún varón descendiente del sacerdote Aarón que tenga alguna tara, que tenga algún defecto, se allegará para ofrecer las ofrendas. Así que es un Dios de perfección, en todos los detalles exige esa perfección. No se acercará al velo ni al altar, pues tiene tara, para no profanar mi santuario. Fíjense, ninguno de los sacerdotes que vayan a estar oficiando en el sacerdocio no pueden tener ellos mismos un defecto. Miren qué Dios de perfección. Si alguno de vosotros, también se ha leído, como ofrenda presenta un sacrificio al Eterno, para que sea aceptable, es decir, para que yo lo acepto como Dios, es lo que está tratando de decirnos Dios a nosotros, para que sea aceptable lo ofrecerá macho sin defecto. Y como estamos hablando de una cultura que estaba saliendo de Egipto y era un pueblo de esclavos y demás, así que su nivel cultural realmente no era gran cosa, entonces la Biblia además especifica qué son taras y qué son defectos. Nada defectuoso ofreceréis, porque no será aceptado. Para que sean aceptables han de ser sin defecto. Y lo repite una y otra vez. No debía de haber muerte en el Edén. En los animales, los vemos en la creación, ahí lo tienen, Génesis 1:30. Y a todo animal terrestre, a todas las aves del cielo, a todo lo que se mueve sobre la tierra, que tiene vida, toda hierba verde será su alimento. No creó a los animales carnívoros, eran todos herbívoros. Más adelante, en la especie humana, os doy toda planta que dé semilla, que está sobre la tierra, todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento. Nosotros, nuestra alimentación originaria es la vegetariana. Así que nosotros no debíamos de comer carne y nadie en la naturaleza debía de comer carne. Así que, miren, lo que dice Elena G. de White sobre todo esto, en Consejos sobre el régimen alimenticio. Es un tesoro esta frase. Era contrario a su plan en la creación, en la mente de Dios, era contrario a su plan quitar la vida de ninguna criatura. No debía, esto lo subrayaría yo, no debía haber muerte en el Edén. Más clarito no puede estar la revelación, no puede estar más clara. Cuando uno mira la alimentación de los animales herbívoros, cuando mira la alimentación del ser humano, vegetariano. Y ahora Elena G. de White, cuando explica y comenta este texto, es clarísimo, vale la pena repetirlo. Era contrario a su plan quitar la vida de ninguna criatura. No debía haber muerte en el Edén. Entonces esto ya nos está indicando que algo ha pasado entre el Edén y nosotros, para que haya tanto mal en la naturaleza. El árbol de la vida, para acabarlo de arreglar, Dios el Eterno había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. También el árbol de la vida. ¿Y para qué el árbol de la vida? Pues ya lo dice el nombre, para prolongar la vida, ¿no? En medio del huerto estaba el árbol de la vida, dice Elena G. de White, que aventajaba en gloria y esplendor a todos los demás árboles. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata y tenían el poder de perpetuar la vida. O sea, no solamente no debía haber muerte porque unos animales maten a otros, sino que además da la eternidad, la prolongación de la existencia. No iba a haber envejecimiento y muerte. Por lo tanto, el árbol de la vida estaba ahí para prolongar la existencia. Miren lo que dice Elena G. de White. Ese árbol, para que poseyera una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Así que no estaban los planes de Dios que hubiera sufrimiento y muerte.
En la tierra nueva, lo mismo que en el Edén, la misma cosa se repite. Es como si dijéramos que la Biblia es simétrica. Lo que uno lee en Génesis, lee uno en Apocalipsis. Lo que fue es lo que será. En la tierra nueva morará el lobo, todos conocen esto, simplemente es repasarlo. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león, la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pasarán en compañía. Sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Es decir, los animales convivirán en paz como fue en un principio. No como ahora, que los animales están con tanto miedo. No habrá allí león feroz ni bestia fiera. El lobo y el cordero pasarán juntos. Bueno, pues insiste en la misma idea. El león comerá paja como el buey. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. O sea, la naturaleza es una maravilla, pero cuando vamos a la naturaleza, ¿qué pasa? ¿Nos cuidamos? La selva es una maravilla. Yo creo que de la naturaleza es la parte más brillante. Pero está cargada de mal. Uno no puede disfrutar totalmente de la selva porque hay animales que son peligrosos. Entonces yo no me imagino a Adán y Eva en el Edén en ese plan. Por eso algunos me dicen, ¿y Dios creó al tiranosaurio Rex? Yo creo que sí. Y algunos dicen, pues, ¿cómo puede ser? Con lo malo que era el tiranosaurio Rex. Bueno, en principio no sé si era malo, porque nos hemos encontrado los huesos nada más. Es que esos dientes, bueno, ya van a ver lo que voy a decir dentro de nada, un minutito. Bueno, la parábola. Ustedes fíjense que yo estoy usando las parábolas a 2x3. Las parábolas es el mecanismo que Dios tiene en la persona de Jesús de aclararnos cómo es el reino de los cielos. Y cuando Dios creó esta tierra, formaba parte del reino de los cielos, ¿sí? Entonces ahora trata de explicarnos el origen del mal. Y la mejor manera de explicarnos el origen del mal es a través de la parábola del trigo y la cizaña. El reino de los cielos es semejante, ¿se dan cuenta cómo encabeza siempre las parábolas? El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo, pero vino un enemigo, sembró cizaña entre el trigo, y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tiene cizaña? Y él respondió, un enemigo hizo esto. Un enemigo hizo esto. ¿De dónde salió el mal en la naturaleza? Un enemigo hizo esto. Porque yo no lo creé, dice Dios. Yo no soy el autor del mal. Yo planté trigo, no planté cizaña. ¿Y de dónde ha salido? ¿De dónde ha brotado la cizaña? Y la pregunta que yo me hago esta mañana es, no quién ha plantado la cizaña, que todos lo sabemos, sino cómo plantó la cizaña y qué es la cizaña. En el Oriente había mucha costumbre, cuando uno tenía un litigio con su vecino o con cualquier persona, pues entonces una manera de vengarse era en el momento de la siembra, cuando se había sembrado trigo, ir por la noche y sembrar también mala hierba. Y entonces cuando crecía el trigo, pues también crecía la cizaña o la mala hierba, y entonces de esa forma la cosecha era un desastre después, ¿no? Entonces Jesús, conocedor de ese hecho de su época, lo utiliza para explicarnos el origen del mal. Elena G. de White es tan clara, dice, lo que él, Lucifer, quiere, deshonrar a Dios, mutilando y profanando sus obras, causar dolor en el cielo, llenar la tierra de miseria y desolación. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos, tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza, como hombre de ciencia. Así veo yo a Lucifer, una persona que tiene un cierto nivel de conocimiento y de manejo de la naturaleza, como lo estamos haciendo ahora nosotros en nuestros laboratorios, conforme avanzamos en conocimiento, ¿no? Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos. Ejerce su poder en todos los lugares. Poder es sinónimo de tecnología, no lo olviden. Poder significa que Lucifer es capaz de poderlo hacer. Es decir, tiene las herramientas y las posibilidades. Yo a eso le llamo tecnología. Así que ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en los terremotos. Fíjense el listado tan largo de calamidades que tienen su origen en Lucifer. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, pestes, epidemias, y miles de seres perecen.
en las pestilencias. Así que, ¿quién sembró la cizaña? La revelación nos lo dice. Como consecuencia, hay cambios físicos por mutaciones. Ya no vamos a explayarnos en todo esto porque ya debo cerrar. Hay cambios físicos por mutaciones. Ahí tienen el caso de esa Drosophila melanogaster, es una mosca de la fruta que en genética se usa mucho para hacer experimentos de genética. Y entonces, por mutación, pueden nacer algunas moscas sin alas. Qué bien, ¿no? Bueno, eso es un chiste malo, ¿no? Cambios en la conducta. Popper dice... Él habla de monstruos etológicos esperanzadores. Me encanta esto de monstruos etológicos esperanzadores. Es decir, son seres que cambian su conducta, de manera que se comportan como no estaban proyectados. Es como si Dios hubiera planificado que la mosca se comportara de manera distinta como lo hace ahora. Y por eso ahora es un animal tan desagradable. ¿Sí? Entonces Popper dice, monstruos etológicos, es decir, son seres que en un momento determinado cambian su conducta e introducen en ello nuevas evoluciones. Miren, sin duda se hará antes un cambio en el comportamiento que en la estructura. Vamos a ir rapidito. Gottlieb, la famosa teoría de los neofenotipos. Vamos a pasarlo rapidito. Este autor dice, señores, vamos a pasar la letra y ponemos la ilustración. El concepto clásico en evolución es que por mutación se generan cambios en los genes. Como consecuencia hay cambios en la morfología y fisiología y como consecuencia cambios en la conducta. Y Gottlieb dice, no, esto es al revés. A mí me da la impresión, por los estudios que este autor, este investigador ha hecho, primero hay cambios en el comportamiento, que trae consecuencia sobre la morfología y finalmente, morfología y fisiología y consecuencia en los genes. O sea, el camino es al revés, con la excepción de las mutaciones directamente sobre el ADN, como hemos visto en la Drosophila melanogaster. Es decir, que el origen estaría en el cambio de conducta, más que en el cambio estructural o genético. Dembski lo dice muy bien. Uno mira a alguna estructura biológica, como las que hemos mencionado, caramba, de seguro eso parece estar mal, dice este autor. Y ese subrayado es mío, en amarillo. Empezó mal. ¿Era esa su función cuando un Dios bueno y todopoderoso la creó? Objetos inventados para buenos propósitos regularmente son cooptados y usados para propósitos malos. Ejemplo, los cuchillos con los que se buscaba cortar el pan se convirtieron en implementos para matar gente. Vamos a ver, la mano es una maravilla de diseño. Mi tesis doctoral fue la mano humana. Me dediqué varios años a estudiar la mano, parece mentira. Es una maravilla de estructura y de diseño, una maravilla. Así que no me cabe la duda de que Dios diseñó la mano humana. ¿Pero Dios tiene alguna culpa que yo la utilice para darle un puñetazo a alguien? ¿Dios tiene la culpa que yo la utilice para tomar un revólver y apretar el gatillo y matar a alguien? ¿Es Dios el culpable de que yo use mal la mano? Eso es lo que está diciendo Dembski. Dios creó las estructuras para bendecir, para servir a los demás, ya lo vimos el otro día, el principio, la ley del universo del servicio. Pero al entrar el mal, cambia la conducta en seres humanos y en los demás seres. Algunos se creen que los únicos que hemos cambiado a mal somos nosotros. No, los animales también. Y hay algunos que han cambiado su conducta y usan esas estructuras que Dios las creó para el bien, ahora las usan para el mal. Es como la inteligencia. Dios nos ha dotado de inteligencia, hay quien la usa para el bien y hay quien la usa para el mal. Y la inteligencia es la misma para todos, es un talento. Bueno, esto es lo que está diciendo Dembski. Así rapidito, a ver si en un minuto o menos cerramos ya. Las aves rapaces, siempre los evolucionistas nos las ponen como un ejemplo de animales que están armados para ser carnívoros. Y entonces nos pintan esos picos afilados, esas garras afiladas, que son armas para matar. Y además te lo dicen así los evolucionistas. Pero los evolucionistas no hablan de los papagayos, ni el loro, ni los cacatúas, que tienen un pico fortísimo, muy aguzado, y aunque no lo tengan en punta, que lo tengan doblado, pero madre mía, como te piden un dedo. Yo he tenido encima de la mano un loro gris. Tengo una buena amistad con un pastor que le encanta la naturaleza y tiene loros en casa.
Y yo les he tenido los dedos encima, estos loros encima de la mano. Y el animalito es cuidadoso, respetuoso para no hacerte daño. Él es consciente que te puede hacer daño. Pero cuando el animal se piensa que va a caer, se agarra del dedo y uno ve todo el universo en un segundo. Y el animal solo se ha agarrado un poquito para no caerse. Si el animal quisiera apretar, y cuando a veces el animal quiere que lo dejes libre y tú no lo has entendido y te está tratando de decir, suéltame, y con el pico te agarra sin quererlo, sin hacer fuerza, solo un poco, tela marinera lo que duele. Pero en cambio estos animales son vegetarianos, son herbívoros, se alimentan de semillas. Pues ahí tenéis dos grupos de animales armados de una manera natural para poder comer carne. El uno ha cambiado su régimen alimenticio y el otro ha continuado siendo herbívoro como cuando Dios los creó. Los colmillos, siempre nos ponen los colmillos del león, ahí lo tienen en la fotografía de abajo. Está el león, yo he oído programas de televisión que dicen que está preparado para matar. Escuchen, miren el gorila, miren qué colmillos tiene el gorila. ¿Y el gorila qué come? Cañas de bambú, hojas, fruta. Está armado igual uno que el otro. Y es bravo, el gorila. Y tiene mucha fuerza y tiene una capacidad de correr 100 metros lisos en muy poco que no veas. Los investigadores de los gorilas saben que no hay que meterse mucho con el gorila macho porque como se enfade y arre contra uno, está perdido, ¿eh? Y si lo muerde, le puede hacer exactamente igual que un león, le puede clavar esos colmillos. Sin embargo, este animal es vegetariano, está en paz, si no te metes con él simplemente se defiende si se ve que te metes en su grupo social, es defensor, un gran defensor de su familia. Y el hipopótamo, mire qué colmillos tiene el hipopótamo, pues no es carnívoro. Es decir, conforme estudias la naturaleza te das cuenta que unos animales y otros a veces muestran los mismos armamentos naturales, pero el uno ha cambiado su régimen alimenticio y el otro no. Y esta es la última diapositiva. ¿Y qué hacemos con las arañas? ¿Y qué hacemos con las serpientes? No tengo ya el tiempo para explicarlo, pero un poquito así rapidito, por no dejar el asunto sin más. Estos animales no tienen dientes para triturar. Y por lo tanto tienen que engullir los alimentos enteros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen una digestión externa, una parte de la digestión, es externa y otra parte de la digestión es interna. Es como si nosotros hiciéramos la digestión estomacal fuera. De manera que solo tuviéramos intestino. De manera que cuando tragamos el alimento es para hacer la digestión intestinal, porque la estomacal ya la hemos hecho. ¿Y dónde se hace? En el exterior. Todos estos animales se está estudiando el veneno y se está viendo que muchos de estos venenos son enzimas digestivas. O sea, el veneno en realidad es un jugo digestivo, que para nosotros es veneno y tanto que es un veneno, porque digiere todo lo que pilla por medio, entonces se nos va la vida. El jugo pancreático, si nosotros pasáramos a alguien jugo pancreático, lo matábamos. Yo me acuerdo en Libertador San Martín que estuvimos orando mucho por un profesor que había tenido un problema y su jugo pancreático se había vertido en la sangre. Y estuvo muy malito, oramos mucho por él. Muy querido además. Es decir, nosotros sí que tenemos veneno. Si pudiéramos inyectar a alguien, pasarle a alguien nuestras enzimas digestivas, mataríamos. ¿Seremos un animal también mortal? ¿Seremos una especie mortal? Perdón por lo de animal. ¿Sí? Entonces, estos animales tienen que hacer eso, es lo que han hecho siempre y lo que hacían antes de entrar al pecado. Solo que estos animales no inyectaban esto a las personas o a otras especies, sino que lo usaban para ablandar y producir una predigestión de aquellos alimentos de los cuales se alimentaba. No sé si en tan poco tiempo he conseguido explicarlo. Es decir, ha cambiado la conducta, pero las estructuras son las mismas que Dios creó. Puede haber alguna alteración, claro, así, por las mutaciones que hemos dicho. Pero cuando uno empieza a profundizar en la naturaleza se da cuenta que finalmente Dios hizo las cosas bien, pero el pecado lo trastocó todo. Pero yo no creo que el diablo haya podido crear unos quelíceros, que es una maravilla de estructura, está muy bien hecho. Bueno, pues muy bien, dejamos esto aquí. Yo espero que haya podido aclarar alguna cosa. Sigo pensando que el Dios creador es una maravilla.
y que las imperfecciones se pueden explicar.